El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol que al mundo baña, con la proeza de 4 hispanos, que son un timbre más de gloria para España. Salió el Plus Ultra con raudo vuelo, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se sana. Desde Palo el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Alta los geniales, los 3 Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación, y cantarán con todas las naciones, entrelazando los corazones. Y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor. Hace muchos años que dejé de escribir para la prensa diaria, pero las frecuentes alusiones en estos días a mi nombre, en los periódicos y en el Parlamento, me determinan a romper esa reserva. Cojo la pluma para abrir, desganado, un paréntesis en mi actividad como notario de Coria del Río. Cuantas veces conversé con Ramón Franco, siempre escuché al comandante hablar de España, de esa España confusa, inédita, en tránsito, en crisis radical. España parturienta, asistida no por comadrones, sino por modistos, como si el futuro de España estuviese en el deseo de vestir un traje tricolor o de tocarse con un gorro frigio. A los 3 meses de república, el gobierno provisional se ha limitado a cambiar los símbolos y algunos nombres de los sillones. Angustia, ¿ha venido Pedro Ballina? Hola, aún no ha llegado. Antes de narrar los hechos que dieron el origen al complot de Tablada y contar sus causas y consecuencias, necesito exponer el concepto de revolución aplicado a España y Andalucía, de ese programa electoral que asustó tanto al gobierno provisional. Es necesario que lo haga para que los andaluces puedan entender la insólita persecución que se inició contra nosotros. ¡Angustia! ¿Ha llegado Pedro Ballina? No, hola, que aún no ha llegado. Ay, Blas, me enamoré de ti por muchas cosas. Entre ellas tu desprendimiento y generosidad hacia los demás. Hemos formado una hermosa familia. Tenemos 2 hijas maravillosas y otro que está en camino. Eres un notario de prestigio reconocido en tu trabajo. Somos afortunados. No entiendo cómo tú, que has liberado a tantos pájaros abriendo las puertas de sus jaulas, tú que defiendes la libertad de criterio y pensamiento, ¿te quieres ahora encerrar en una organización política, en un partido, candidatura o qué más da para perder tu independencia? Conspirar. Se concibe mayor desvarío. ¿Conspirar para qué? Nuestra finalidad era solo desenmascarar al gobierno provisional. Dar un grito de alerta a la opinión pública para que no confiara en la deriva de un gobierno alejado del sentir republicano. La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía fue, porque así lo quiso el destino, el último libro publicado por Blas Infante. Quizá no sea el tratado que él hubiera soñado, que Andalucía todavía necesita y que su asesinato nos robó para siempre. Y sin embargo, es su testamento político.
Blas Infante dice que lo escribió desganado, y no miente. Aquel fracaso electoral le devastó el alma, pero a Blas Infante le pudo la indignación al desaliento, y al final terminó contando toda su verdad en él por responsabilidad con su conciencia, con su corazón y con Andalucía. Comandante Ramón Franco, el gran héroe de la aviación española. Te veo igual que en las famosas fotografías de la travesía del Plus Ultra. Bueno, no creas que estoy tan igual. Ya hace 5 años de la aventura del Plus Ultra, la primera travesía aérea del Atlántico Sur. Y la gente lo recuerda como si fuera hoy. Pero el fracaso de mi segunda expedición al Atlántico Norte, que casi me cuesta la vida, me dejó bastante tocado. Bueno, Ramón, si llegaste a comandar ese momento de gloria y optimismo para España, es porque reunías todas las condiciones. Pero de todo eso hablaremos más tarde. Siéntate, por favor. Ramón Franco representaba un personaje entre lo mítico y lo revolucionario, es decir, mítico porque era una mezcla de deportista y aventurero. En aquel momento la aviación era un sector nuevo de la tecnología y del apartado castrense. Es un hombre que a raíz del vuelo del Plus Ultra se convierte en un héroe nacional, que a la altura de 1930 toma partido claramente en contra del rey y de la monarquía. Es el que subleva la base de Cuatro Vientos en diciembre de 1930, marcha al exilio a París unos meses y regresa a España recién proclamada la Segunda República, digamos, en olor de multitud. Nace para la fama con el Plus Ultra, pero nace para el republicanismo con su enfrentamiento con Primo de Rivera en su segundo intento de vuelo transatlántico, que se genera en el vuelo que sería en el Atlántico Norte, que fracasa. Él cree que porque le han cambiado el avión que tenía preparado para hacerlo, y entonces eso genera una reacción contra Primo de Rivera y contra el sistema monárquico, que le va a determinar y a hacer un giro político e ideológico hacia la extrema izquierda y hacia el republicanismo puro y duro. Una candidatura, además encabezada por un personaje tan popular como Ramón Franco, ni Blas Infante ni el resto de los candidatos de esa candidatura podían compararse en popularidad a Ramón Franco. Es lógico que fuera visto con inquietud por parte de las autoridades políticas de ese momento, ¿no? Canaliza un montón de expectativas, impulsa ideas revolucionarias dentro de la estructura del ejército. Hay que pensar que Ramón Franco era el jefe de la aviación militar desde mayo del 31. Es decir, no estamos hablando de un mero comandante, es el jefe de la aviación militar. Y un hombre que con un discurso muy elemental, su capacidad oratoria era nula o incluso inferior a la de su propio hermano, pero que sin embargo se convierte en un símbolo para esos sectores más a la izquierda, más revolucionarios, más radicalizados, que también coexisten en lo que es el sistema de partidos y de fuerzas de la Segunda República. Verás, Ramón, hay algo que me preocupa y por eso quería hablar contigo antes que con el resto. Por cierto, quiero que sepas que también he convocado a esta reunión a Pascual Carrión. Magnífica idea. Creo que su presencia junto a la tuya aporta al grupo el carácter constructivo y coherente que necesitamos. Me ha costado la misma vida convencerlo, pero finalmente se va a integrar. Con él nuestra candidatura alcanza un gran nivel. Efectivamente, Carrión es de entendimiento constructivo. Como técnico agrónomo es insuperable. Y lo más importante, gran conocedor del problema agrario en Andalucía. Bueno, tan conocedor como tú. Por algo habéis sido nombrados por el gobierno provisional miembros de la Comisión Técnica Agraria. Entre los candidatos de esa lista encabezada por Franco, quizás el más moderado, más en su capacitación como técnico, como ingeniero agrónomo, era la figura de Pascual Carrión, que después iba a llevar a cabo pues, una labor de inventariado de todo el catastro de la riqueza rústica de España, que en buena medida es una documentación que es lo que permitió poner en marcha ya en el 32, en septiembre del 32, la Ley de Reforma Agraria. Por cierto, ¿qué tal las reuniones por Madrid? Mira, hace unos días nos reunimos y vengo desolado. Creo que este gobierno de la República no va a hacer nada verdaderamente profundo para resolver el urgente problema agrario.
temen el poder de los latifundistas. Y se equivocan. Totalmente de acuerdo, Blas. Tenemos que conseguir explicárselo al pueblo andaluz. Ahora lo único que necesitamos es un buen orador que sepa llevar la campaña electoral. Y yo precisamente ya sabes que no soy uno de esos. Pero un hombre de éxito como tú, que no eres buen orador, bueno, ya veremos. Pero en todo he pensado, y por eso también he llamado a esta reunión a José Antonio Balbontín, hombre de fe revolucionaria, de espíritu y de corazón. Pues también me parece una magnífica idea. Por cierto, ¿y el doctor Pedro Ballina? ¿Has logrado convencerlo? Pues también vendrá. Pero convencerlo, imposible. Él sin duda nos apoyará. Pero un dirigente anarquista en una candidatura electoral, cuando se lo propuse, llegó incluso a ofenderse. La mayor propuesta antirrevolucionaria que me han hecho en la vida, me dijo. Pero no me importa. Su afinidad a nuestro programa está fuera de duda. Ballina es antes anarquista que sindicalista, y eso en parte explica un tanto su tortuosa relación con la propia CNT. En la presencia suya en los mítines apoyando a la candidatura significa un poco la necesidad de que ese voto oculto tradicional anarquista emergiera en un momento vital como es el proceso constituyente de 1931. El problema de fondo, Ramón, son los oportunistas que han ingresado en los partidos y quieren mantener la misma mecánica de turno de poder que venían haciendo las facciones monárquicas, con leyes y métodos electorales borbónicos vigentes. ¿Será Pascual Carrión? O José Antonio Balbontín. Iré a ver. Blas Infante construyó con sus propias manos una candidatura práctica para alcanzar la utopía andaluza, porque fue él quien tomó la decisión de concurrir a las elecciones constituyentes de la Segunda República. Él quien acuñó el nombre de la candidatura, redactó su programa electoral y las consignas de la campaña. Él quien eligió a los integrantes de la misma y a las personas que la respaldarían desde afuera. Yo me acuso de todo. Ramón Franco no tuvo la culpa. Eso decía. Así pues, llamemos a las cosas por su nombre. Candidatura Infante. Porque fue Blas Infante el ideólogo de esta apuesta electoral, radical demócrata, confederal, revolucionaria y profundamente andaluza, acompañada por miembros del ejército en su interior y por anarquistas en su exterior, rompiendo por completo los esquemas de quienes habían diseñado la transición republicana. Estamos hablando de que iban a iniciar y liderar una marcha del campesinado frente a la ciudad de Sevilla y que iban a utilizar y estaban utilizando las avionetas para lanzar y sobrevolar por Sevilla, lanzando proclamas y estabillas con el Viva Andalucía Libre. Blas Infante es consecuente con lo que había defendido desde 1914. Desde un primer momento planteaba que el ideal, es decir, el objetivo central para Andalucía era la tierra de Andalucía para los trabajadores andaluces. Y eso, pues claro, se reflejaba en la candidatura junto con otros planteamientos que eran radicales no solamente para los monárquicos, sino también para la burguesía que había aceptado y adoptado la República como un instrumento para seguir defendiendo sus intereses. Los integrantes de esa candidatura eran tan variopintos, que iban pues desde el andalucismo que podía defender Blas Infante, pasando por ese radicalismo jacobinita de Ramón Franco, revolucionario, y el discurso que aportaba la figura de Pedro Ballina y la CNT. El concepto de Andalucía libre se interpreta como un concepto independentista, el concepto de relaciones con Marruecos y de reivindicación del pasado, del esplendor de Al-Ándalus, pues se reivindica o se entiende como una forma de vinculación de Andalucía con el mundo islámico. Por supuesto también se dicen tonterías como por ejemplo que va a haber el reparto del dinero de los bancos, el reparto de las tierras entre los jornaleros o incluso algún que otro comentario periodístico que dice que se van a repartir también las mujeres, ¿no? Ramón Franco optó en estas elecciones por participar
en dos candidaturas, tanto en la de Blas Infante, aquí en Sevilla, como en Barcelona por Esquerra Republicana. Al final va a resultar electo por las dos circunscripciones, aunque obviamente a la hora de decidir a qué circunscripción representa, pues opta por la de Barcelona. La legislación a este respecto era también bastante más laxa de la que existe en nuestros días y estamos acostumbrados. Igual que un candidato en el año 31 podía presentar su candidatura por distintas circunscripciones y resultar elegido por esas distintas circunscripciones, los militares también podían presentarse. Blas Infante convenció a miembros del ejército para que formaran parte de su candidatura, como el mecánico Rada o el capitán Rechac, y para encabezarla al mismísimo Ramón Franco, hermano del que después sería dictador y por entonces un personaje carismático y muy popular, el heroico aviador del Plus Ultra y protagonista del levantamiento de Cuatro Vientos. Mi querido amigo Balbontín, ¿cuánto tiempo sin verte? Acompáñame, por favor, que nos espera todo un héroe nacional. No me digas que ha llegado Ramón Franco, el apasionado hombre de acción y de otras muchas aficiones, que mejor no hablar. Acompáñame, por favor. Mi querido Balbontín, nuestro gran poeta social. Precisamente hoy he comenzado a leer tu último libro. ¿Mi último libro? No es posible. Dios mío, pero si acabo de dejarlo en la imprenta. Ramón, eres tan rápido como un águila. Me gusta que me compares con las águilas. Me identifico mucho con ellas. Hombre, siempre mejor águila que gallina. Como decía Lenin, las águilas pueden volar tan bajo como las gallinas, pero las gallinas nunca podrán volar tan alto como las águilas. Mi querido poeta, ¿sabes? Deberías dedicarte a la política. Hay pocos políticos con sentido del humor. José Antonio, por favor, mientras llega Pedro Ballina y el resto, ¿por qué no nos recitas un poema que nos inspire en el tema de esta reunión? Pero bueno, siempre me hacéis lo mismo. Bueno, a mí me parece muy buena idea. Está bien. Encantado de dedicaros un poema. ¿Dónde está España? El nietecillo pregunta, con el dedo sobre el mapa. Abuelo, ¿dónde está España? Y el anciano romancero, que luchó en la barricada por la España y por la idea, en otra edad ya lejana, rumorea la pregunta del niño. ¿Dónde está España? Reyes de baja ralea, obispos de mala hazaña, ejércitos pretorianos, políticos sin alma, como una banda de buitres, la sangraron a mansalva. España vive de nuevo y nadie podrá matarla. España alienta y renace como una llama en la ilusión de tus ojos y en el candor de tu alma. Blas Infante acertó con la estrategia porque conocía muy bien el diagnóstico y por esa razón fabricó un altavoz electoral para dar cabida al andalucismo político y a los movimientos anarquistas que nada querían saber de convocatorias electorales. Blas Infante sabía de la necesidad, de la oportunidad histórica de aprovechar los primeros comicios republicanos para inyectar la cuestión andaluza y sus problemas en el debate constituyente. Blas Infante no eligió un partido, eligió una candidatura, una lista de ciudadanos alejados de la disciplina de los partidos y de la política como medio de vida, casi estado civil para muchos tránsfugas del régimen derrocado que consiguieron medrar en las filas republicanas. Con esta decisión formal, lanzaba dos mensajes rompedores. Uno, de rechazo hacia esas estructuras políticas continuistas, y otro, de aproximación ideológica al anarquismo y a otras formas de organización abiertas a la participación ciudadana.
Mi querido amigo Pedro. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Bien, pues como siempre, de asamblea en asamblea de trabajadores, intentando terminar con la pantomima republicana esta. Bueno, venga, vamos. Miren ustedes quién ha venido a visitarnos. ¡Qué alegría, Pedro! Es un honor tener entre nosotros al gran abanderado del abstencionismo libertario, que nos eche una mano para que la ilusión y el empuje anarquista esté de nuestro lado. No vayas por ahí, viejo zorro, que te conozco, y no vaya a conseguir nada de mí en ese sentido, ¿eh? Amigo Pedro, sabes que te admiramos profundamente. Contigo vamos a barrer todo lo que se oponga al triunfo de la voluntad popular. Que un grupo de generales trata de establecer una dictadura o régimen fascista. Arrastrarlos o lincharlos sin la única ley que la ley de Lynch. Que un grupo de coroneles se reúne como simple amenaza o con el fin de tomar medidas contra el pueblo. Se les quema o se les hace volar en su propia guarida. Que un obispo o un sacerdote desde su púlpito trata de hacer campaña política quebrantando sus votos, disciplina y neutralidad. Se recomienda el uso de la dinamita. Por favor, Ramón. Doctor, dale algún medicamento a nuestro amigo que ha vuelto en transposesión diabólica. ¿Medicamento? No. Todavía no existe medicina para haceros desistir de vuestra participación en las elecciones. El diagnóstico es claro. Padecéis una enfermedad que solamente se quita con un régimen muy severo. Por ejemplo, los morfinómanos. Entonces, ¿estás dispuesto a formar parte de nuestro movimiento revolucionario? La candidatura de Blas Infante tuvo que tener un voto ligado al mundo anarcosindicalista. Eso está claro. Porque si no, ¿quién lo iba a votar? ¿Los socialistas? ¿Los republicanos? Lo votarían los republicanos, pero no los republicanos de Azaña, ni los de Alcalá Zamora, ni los de Marcelino Domingo, sino los votarían los republicanos, digamos, de extrema izquierda. Pedro Ballina, como anarquista, no estaba, digamos, muy predispuesto a la cuestión del voto, pero Pedro Ballina tampoco, digamos, era un abstencionista hasta el final. Sí, Pedro Ballina en ese aspecto, digamos que es accidentalista. La candidatura del año 31 conectaba perfectamente con algunas de las reivindicaciones y de las luchas más importantes del movimiento libertario, del anarquismo andaluz, sobre todo rural. Porque, claro, la máxima, el lema de la tierra para el que la trabaja, al fin y al cabo, con otras palabras, eso es lo que venía planteando desde 1914 Blas Infante. Sí, la vida de la Segunda República no puede ser contada sin tener presente a la CNT. No solamente porque rompe el diseño político, sino porque también va a tener un importante papel en la vida económica. Estamos hablando de un movimiento, el anarquismo, de un movimiento cultural ampliamente amplio que afecta o que se desarrolla en muchas facetas, la sindical, la cultural, la educativa, y que creo que es injusto reducirlo o simplemente centrarlo en el aspecto de la violencia. Dentro del programa de la candidatura, el centro era justamente la reforma agraria. Por tanto, tenía que conectar con las aspiraciones y con la organización de esas aspiraciones más importantes en los campos andaluces, en la mayoría de los sitios, que era justamente el movimiento anarquista, y la importancia también de, y no por casualidad, de la relación entre Blas Infante y Pedro Ballina. Naturalmente que estoy con vosotros, pero porque no sois políticos, sino hombres de conciencia. Os apoyaré, pero desde fuera de la candidatura. Yo seguiré llamando al pueblo de Sevilla, que como sabéis acuden en masa a los mítines de la CNT. Y seguiré hablando de la revolución y de la figura de Sarabochea, cuya actitud deberíais de coger como ejemplo. Y haré todo lo posible para que estos mamarrachos del gobierno provisional no hagan abortar la revolución, porque de ser así nos quedamos sin república y caerán todo tipo de calamidades sobre el pueblo español. Más calamidades no es posible. La mayor parte de los jornaleros andaluces pasan muchos meses sin trabajar y sin comer lo necesario, y durmiendo entre matorrales como perros vagabundos. Y cuando trabajan lo hacen de sol a sol,
por unas rebanadas de pan mojadas en aceite y por unos pocos céntimos. Ciertos terratenientes de Sevilla, cargados de millones, se quejan de que la mano de obra del campo se está poniendo muy cara. ¿No es indecente? Coincidió la crisis del 29 con el establecimiento de la República y con las esperanzas de muchos sectores sociales de que aquello iba a significar un cambio importante y trascendente. Bueno, la situación en el campo andaluz era muy grave, había hambres, y en el movimiento obrero industrial también había una gran crisis. Entonces, claro, era un momento especialmente crítico y ello, supuso que el advenimiento de la proclamación de la Segunda República fuera vista como el instrumento para una transformación social a fondo. Cuando llega la Segunda República, muchos de estos problemas que están enquistados y vienen de años atrás, ¿no?, van a tener una eclosión, una respuesta por dos motivos. Uno, porque la República es un motivo de esperanza, de acabar por fin con lo que ha sido la dictadura de Primo de Rivera y esa monarquía eterna, ¿no?, que ha sustentado a su vez a Primo de Rivera, ¿no?, y donde por fin se van a poder plantear dentro de un marco de derechos y de libertades una serie de reivindicaciones. Por eso muchas van a eclosionar, ¿no? ¿Cómo no iba a haber inestabilidad y agitación? Pero la agitación la hace el hambre, el paro y la necesidad. La agitación no viene de la luna ni viene de Moscú. Esas condiciones de vida tan precarias, ¿verdad?, son las que provocan esa inestabilidad. No olvidemos que la Segunda República se proclama en Sevilla, en una ciudad muy problemática, en una ciudad donde desde hace un año se está asistiendo a una crisis económica muy grave por el final de las obras de la Exposición Iberoamericana, donde hay más de la mitad de la población afiliada a algún sindicato. Se habían hecho tantas cosas en la Exposición del 29, se había hecho de todo menos casas para esos obreros que habían venido. ¿Y dónde está ese peonaje que ha venido? En las casas de vecinos. Más bien habría que decir casuchas, donde no hay ni siquiera un desagüe en condiciones, sino un pozo ciego, al lado a lo mejor de un pozo de agua en el patio. En esas casas de vecinos es donde están hacinados, con alquileres caros. Se habla de radicalismo en los trabajadores. Más radical aún era la realidad social y económica, por una crisis económica muy fuerte, con un paro también importante, y cuando hablamos de paro en 1931, donde si te quedabas sin trabajo no tenías protección social de ningún tipo e ibas directamente a la miseria. A consecuencia ya de la inestabilidad monetaria, de la inestabilidad que viene ya en torno a la crisis del 29, la peseta vale muy poco, todo lo que importamos vale mucho, los precios suben. Y claro, lógicamente, los precios suben, las sociedades obreras, y más en un momento de transición, el año 30 ya, en que hay un poquito de libertad, pues se producen esos grandes movimientos huelguísticos, reivindicativos, que son dos hermosas huelgas generales en el año 30. Es decir, no fue la República la que trajo ni la ruina económica, ni la inestabilidad social, ni la inestabilidad política. No, eso no lo trajo la República, eso lo trajo la monarquía, y lo trajo sobre todo la dictadura, con su política suicida, de gastar y no recaudar más. El otro día me decía un obrero reaccionando contra el realismo primitivista gubernamental: a mí me da igual que me pegue un tiro un guardia civil en nombre de la monarquía que de la República. Y el hambre, la terrible hambre jornalera. Esta es más amarga siendo republicana que monárquica, porque además de ese hambre de pan, es hambre de esperanza defraudada por la República. Si la República no nos deja ni reunirnos, cada vez que convocamos un mitin de jornalero acabamos todo el mundo en el cuartelillo. Los ministros andan diciendo que soy un elemento extremadamente peligroso y que no hay que dejarme actuar. Hasta largo, caballero, está agrio conmigo. En 2 días, 3 detenciones, Blas. 3 detenciones en 2 días. Mira cómo me arte. Le voy a pedir pasaporte a General Cabanella y me voy a la República Catalana. Aquí en Sevilla no se puede vivir con tanto guardia civil. Y mientras gastando el dinero en símbolos, el Ayuntamiento de Sevilla se ha gastado 18.000 pesetas en banderas republicanas, sin importarle la crisis que ha dejado la Exposición Iberoamericana. Y también están los alardes de la ignorancia. El Ayuntamiento de Ávila, que ha quitado de la plaza el nombre de Santa Teresa, desconociendo que para el espíritu no hay tiempo. Y si la revolución no es para espíritu, quedaos con vuestra revolución.
a los que bebimos de los libros de Santa Teresa, espíritu revolucionario que llegó a negar el espejo del alma, del hacer en el alma, de la noche oscura, la de aquel gran amigo de Teresa, Juan de la Cruz. Santa Teresa, espíritu revolucionario. Ay, amigo Blas, debería de leer un poquito más a Saragossa o a Bakunin, que la religión no ha traído nada bueno en la historia de la humanidad. En la definición que hace Blas Infante del andalucismo y del nacionalismo andaluz, es un proyecto absolutamente solidario, es un proyecto del nacimiento de una nueva España bajo unos criterios de cooperación y de solidaridad entre los pueblos, y precisamente Blas Infante acusaba a los centralistas de ser los verdaderos separatistas, porque no eran sensibles a esa realidad plural que hoy tiene España. Hablar hoy de la España plural es fácil, lo difícil es hacerla en 1931. El programa básicamente era para tratar de aportar remedios para lo que él llamaba los dolores de Andalucía, básicamente. Claro, habla del dolor de los trabajadores del campo sin tierra y sin trabajo, etcétera, pero también habla del dolor de la dominación sobre las mujeres, por ejemplo. Él se adelantó a su época con unos planteamientos que hoy llamaríamos feministas muy radicales. Digamos, él fue muy crítico con respecto al modelo de familia tradicional, que entendía que era una esclavitud para las mujeres. Él también propugnaba la separación radical entre la Iglesia y el Estado. Es decir, que no eran solamente planteamientos en el ámbito de lo económico, de lo material, que claro que sí lo eran, sino también, digamos, conformaba el programa toda una especie de modelo de sociedad. En toda la provincia de Sevilla, solamente el 1,65% de la población era cumplidora con los preceptos religiosos. Nos podemos imaginar que ese 1,65% es claramente una apostasía generalizada de las masas, como se diría en un tratado, ¿no? Infante quería renovar España desde la periferia. Una España casposa, una España tradicional, una España imbuida en valores del siglo XIX, no se puede entender nunca, como así se le acusó, como de una forma o una opción secesionista o separatista en el contexto de la España de la época, todo lo contrario. No en pocas ocasiones sale a la luz un supuesto complot entre Esquerra Republicana de Cataluña y la candidatura, en este caso liderada por Ramón Franco o Blas Infante. Nunca de eso hay demostrado nada, todo lo contrario. Vuelve a ser parte del bulo de desprestigio para esa candidatura. Es presente en todo lo que es la tradición del andalucismo histórico, la reforma integral, el acceso de los jornaleros a la propiedad de la tierra, la distribución de los bienes de consumo y bienes de producción, y por supuesto un mensaje absolutamente federal, centrado también en las posibilidades de autogobierno para Andalucía y por supuesto con una serie de valores propios de la tradición andalucista, como son el feminismo, la defensa del medio ambiente o el laicismo, ¿no? Son valores que están ahí y que indudablemente afirmarlos hoy puede resultar cómodo. Lo difícil es defenderlo en aquella época. Yo no te estoy hablando de religión, Pedro. Te estoy hablando de espiritualidad y de fraternidad, que es otra cosa. Hombre, ha llegado nuestro amigo Pascual Carrión. Dinos, ¿cuál es tu opinión? Te he oído, Blas, y estoy de acuerdo. Con más fraternidad y espiritualidad se acabarían sin duda los males de nuestros campos y también los de España. Lo puso en evidencia mi querido paisano Vicente Blasco Ibáñez, pero su modelo era demasiado idealizado. Como bien sabe Blas, la agricultura debe ser igualitaria. Y para ello hay que dar tierra a los trabajadores, creando así una clase media agricultora capaz de hacer crecer la producción y de generar rentas en el campo. Eso resolverá los problemas sociales y políticos asociados actualmente a los latifundios, y no hay otra. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva! Magnífico discurso, maestro Carrión. Antonio Rexá y Pablo Rada. Nada. Venimos acompañados de un fotógrafo para hacer la fotografía de candidatura. Aquella tarde del mes de junio de 1931 se reunieron, entre otros, Blas Infante, Pedro Ballina, Pascual Carrión, José Antonio Balbontín, Antonio Rexach y Pablo Rada. Elaboraron un programa electoral en muy poco tiempo
en el que proponían un verdadero cambio de régimen para derribar los cimientos medievales y caciquiles del nacionalcatolicismo castellano. Reivindicaban una Andalucía libre en un Estado confederal, en coherencia con la tradición municipalista y cantonalista de la Constitución de Antequera, donde la justicia social, por fin, fuese una realidad. Pero, ¿cuál era la realidad social y económica de aquella Andalucía? Mortalidad infantil muy alta, analfabetismo, problemas de salud con enfermedades infecciosas que se desarrollan y campan precisamente por el hacinamiento en que está la población, y todo eso unido a un incremento muy notable, ¿no?, de la delincuencia común. Las tasas de mortalidad infantil en un pueblo, por ejemplo, como Morón, nos salen de 155 por 1000. Esa tasa no la tiene ni Afganistán, ni Somalia, ni la ha tenido nunca. Los ministros de la dictadura habían hecho una política, y el propio dictador, una política populista, de hacer obras. Hacer obras, pero las obras hay que pagarlas. ¿Cómo se paga? La dictadura creó el Banco de Crédito Local para que los ayuntamientos pidieran préstamos al Banco de Crédito Local, que luego hay que pagar, y hay que pagar con intereses. Y miles de ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de España se entramparon con el Banco de Crédito Local, el de Sevilla muchísimo. Y eso hay que pagarlo con intereses. Y miles de ayuntamientos de España han terminado de pagar esos préstamos ya en los años 50 o 60 del siglo XX. Porque hay una situación de miseria, porque hay una situación de hambre, porque hay necesidades de cambio social, porque hay muchas necesidades de vivienda, de enseñanza, de sanidad. Y ellos no están dando solución a esas necesidades. Entonces temen, por supuesto, que estos agentes al servicio de Moscú, como les gusta llamarse, ¿no?, que ahí meten incluso a los anarquistas, como si los anarquistas tuvieran algo que ver con Moscú, ¿no?, temen que pudieran soliviantar y crear el caldo de cultivo, como se suele decir, de la revolución. En el momento en que muy rápidamente se vio que esto no iba a ser de esta manera, pues empezaron las decepciones de grandes masas de población, digamos, el desarrollo o la consolidación de ideología, la ideología anarquista, la ideología, digamos, socialista en su rama radical, y la situación era de efervescencia social. Evidentemente, ese era el primer problema de Andalucía. A contarles tengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril. El detonante que hizo estallar todos los peligros de la candidatura Infante para la transición republicana fue, sin duda, la implicación decisiva de miembros del ejército. Ya no se trataba de una candidatura marginal protagonizada por marginales, sino de un serio adversario para la izquierda y para la derecha, con un discurso revolucionario en boca de uno de los militares más afamados de España, con el respaldo de otros militares y utilizando, para colmo, este aeródromo como centro operativo. La combinación de todos estos factores permitía fabricar la sospecha verosímil de que se podría tratar de un levantamiento parecido al de Cuatro Vientos o al de Jaca, encima apoyado por el anarquismo y las clases populares. Señores, no traigo precisamente buenas noticias. La visita que hizo ayer el doctor Ballina al cuartel de Tablada, donde fue recibido por el director de la base aérea, el teniente coronel Camacho, ha causado un gran malestar. Y las noticias que llegan de Madrid no son buenas. Han detenido a muchos compañeros y amenazan con expulsiones. ¿Os dais cuenta? ¿Esta es la república que queremos? ¿De Madrid? Bien. Pues ya sabéis que a los hombres del gobierno provisional les horroriza cualquier tipo de sindicalismo real. Pero no son ellos, sino la conciencia popular, la que pide con urgencia la abolición de los métodos policíacos y de la Inquisición. Y es la conciencia popular la que pide la libertad de expresión, de reunión, de manifestación pública, la libertad efectiva. Con Ramón Franco la base de Tablada se altera fundamentalmente. ¿Por qué? Porque ya en mayo Ramón Franco había llegado y había tenido un discurso sumamente beligerante contra los oficiales de la base y revolucionario y exaltador de la desobediencia y de la indisciplina hacia la tropa.
Eso generó que cuando llega ya en junio de nuevo, y como decimos, llegó el 21 de junio, pues los oficiales no lo vieran con cierta alarma. Y más todavía cuando aparece con un séquito de civiles y abriendo la base a todos los miembros de su coalición política. El problema, creo que, tal y como lo interpretó el gobierno, es que la actuación del director general de Aeronáutica allí en Tablada, convirtiendo aquella base en algo así como un cuartel de una candidatura electoral, chocaba con lo que era la independencia que los militares debían de guardar ante las cuestiones políticas. No olvidemos que en Tablada no es solamente Ramón Franco, que generalmente casi nunca estaba por allí porque estaba dando un mitin aquí o allá. Era Pablo Rada, era Pedro Ballina, era Infante, eran los miembros de la candidatura los que entraban y salían como si fueran los dueños de aquel cortijo. Desde que viene desde el exilio, o sea, y es al día siguiente de proclamarse la República, un programa político, un planteamiento político extremadamente de izquierdas, puramente anarquista y esencialmente revolucionario. Lo preocupante para el gobierno era qué estaba pasando desde la llegada de Ramón Franco como candidato de esa candidatura republicana revolucionaria en la base aérea de Tablada. Ramón Franco tiene discursos donde pretende levantar la tropa contra los oficiales y provocar la desobediencia dentro de una estructura como es el ejército, que en 1961 se ha sumado al cambio de una manera pacífica y sin ninguna alteración. Que una serie de militares, entre ellos Ramón Franco, empiezan a descargar sus iras verbales, además con una contundencia revolucionaria, carga contra todo lo que es la estructura del Estado monárquico, es decir, todos los pilares, rey, iglesia, ejército. ¿Y ahora qué carajo va a ocurrir? ¿Vamos a cortar todas las actividades que estábamos organizando en Tablada? Buenas tardes, señores. Blas, ¿qué son estos gritos? ¿Ha pasado algo? Nada, Angustia, que han detenido algunos militares en Tablada y precisamente esta semana tenía previsto visitar el aeródromo. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues nada. Ya sabes que Dios consiente, pero no para siempre. Porque quien escupe al cielo le cae en la cara. Angustia, por favor. A mí me duele España tanto como a vosotros. Y me duele en el alma la burla a Dios y la profanación de las iglesias. Y tener que ver cómo se escupe a los Cristos y se destruyen todas nuestras sagradas imágenes. Angustia, nosotros tenemos consideración y respeto absoluto hacia todas las religiones, pero estamos en contra de que se use la religión con fines políticos. Y en España, el monopolio de la Iglesia de Roma toca ya su fin, porque la esclavitud en Andalucía está hoy en la esclavitud espiritual de España. Yo también soy andaluza, Blas, y creyente. Y por desgracia siento como mi tierra pierde su armonía y su luz por culpa de unas mentes llenas de grandezas hipócritas, de vanas soberbias. Mi Andalucía se pregunta si este sector renegado no está volviendo a poner la corona de espinas sobre la frente de nuestro Salvador. Bueno, Angustia, tú sabes que en Al-Ándalus siempre han convivido distintas culturas, razas y religiones. Cristianos con judíos, musulmanes. Sí, los mismos moros y judíos que clavaron al Señor en la cruz. Señora, caballeros, yo he de marchar. Vamos juntos, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Los intereses políticos y económicos representados en el gobierno provisional, temiendo un aborto prematuro del nuevo régimen, se protegieron tanto de los que veían en la República una amenaza contra el orden nacional católico como de quienes la idealizaron, creyendo que traerían consigo una revolución popular. Aquellos gestores visibles y los invisibles de uno de los periodos más convulsos e ilusionantes de nuestra historia reciente querían garantizar cierta calma en el tránsito de la dictadura-monarquía a la democracia republicana. Y para eso adoptaron dos decisiones. La primera, consolidar el status quo conseguido tras las elecciones municipales. Y la segunda, abordar con moderación las cuestiones más polémicas para la República, en especial la territorial, la agraria, la militar y la religiosa. Pero Blas Infante intuía los riesgos que suelen acarrear estas posiciones intermedias que demasiadas veces no conducen a ninguna parte. Entre la reforma y la ruptura, Blas Infante lo tenía muy claro.
había que romper de forma decidida e inmediata con el antiguo régimen para dar a luz a un nuevo modelo de Estado social y plural en el que Andalucía fuera protagonista. Ay, Blas, si te tuviera ahora cerca te lo diría mirándote a los ojos. A esos ojos que se te iluminan especialmente cuando hablas de Andalucía. A los mismos ojos que detrás de tus lentes se entristecen cuando piensas en la política y en tantos intereses extraños y orgullos personales que se entrecruzan para destruir tantas buenas causas y proyectos. Blas, deja a un lado a los políticos. Te lo digo desde el cariño que te tengo y pensando en el mejor futuro para nuestra familia. Justo una semana antes de que estallara el complot de Tablada en la prensa, se evidencia un clima de tensión recogido en los medios muy significativo. Estamos hablando de cómo se valora en determinados diarios como el ABC, La Unión, La Correspondencia Militar, el hecho de que se utilizaran avionetas con una pancarta roja en letras grandes de Viva Andalucía Libre para sobrevolar la ciudad de Sevilla, lanzando chavillas, pues anunciando el programa y a los candidatos. Esto se pone en cuestión, diciendo quién eran esos que lo estaban pilotando y qué autorización tenían. En ese sentido, la candidatura se convertía en más peligrosa, no solamente por su contenido o por la potencia intelectual de Blas Infante, sino también por el conocimiento y la popularidad de ese personaje y sus posibilidades de utilizar medios propagandísticos que hasta entonces nadie había utilizado. Maura ordena y decreta que la prohibición de la utilización de estas avionetas para hacer propaganda electoral, cosa que evidentemente los candidatos se lo toman muy mal y utilizan la prensa pues para criticarlo, ponen en cuestión esa legalidad, una norma totalmente arbitraria y califican como que están utilizando bastardos propósitos a favor del gobierno. También otra cosa que critican es que ellos están utilizando avionetas particulares con su gasolina, no como otros políticos que utilizan coches oficiales con el dinero del Estado. En los días siguientes, Tablada se convierte en elemento de campaña política de Ramón Franco. Aterrizan aviones civiles, los hangares son ocupados, salen aviones para hacer propaganda. Podemos considerar como un ejemplo de fake news el complot de Tablada en la prensa, puesto que no solamente se hicieron eco de unos mensajes y unas noticias que no estaban contrastadas, sino por el momento en el que lo realizaron, justo antes de las elecciones. El poder de la información seguía estando en manos de las derechas. En Sevilla se editaban en esos momentos 5 diarios, que era 1, el Correo de Andalucía, portavoz del Arzobispado; 2, el diario La Unión, dirigido por un futuro diputado de la Comunión Tradicionalista Carlista; otro, el diario ABC, monárquico, propiedad de la familia Luca de Tena; el diario El Noticiero Sevillano, que era propiedad del decano del Colegio Notarial de Sevilla; y se editaba El Liberal, que parecía un periódico casi de izquierdas, pero si lo comparábamos con los discursos y los mensajes que emanaban del Correo, La Unión, etcétera, etcétera. De hecho, los candidatos utilizaron la prensa para lanzar unos mensajes para defenderse de estas acusaciones. En primer lugar, ellos pidieron la nulidad de las elecciones celebradas en Sevilla. Ellos tildaron de sinsentido, sin argumento, no tenían fundamento esas acusaciones, por tanto, lo veían como un ejemplo más del deshacer del gobierno provisional de la Segunda República. ¿Que estaba haciendo propaganda Ramón Franco? Pues claro, estaban en campaña electoral. ¿Que estaban utilizando aviones civiles? Pues claro. ¿Y que estaban tirando octavillas? Pues claro. Y eso lo sabía todo el mundo, no pasaba nada. Pero sí se quiso que pasara. Se quiso que pasara que con una actuación directa, provocada por el mismo Sanjurjo, ¿no? Solo faltaba que la prensa afín al gobierno provisional y al antiguo régimen aventase la nocividad social de una candidatura como esta. Una aleación de militares, anarquistas y nacionalistas andaluces. La suerte estaba echada.
ya tenían la coartada perfecta para justificar la única intervención militar que tuvo lugar en Sevilla en esa fecha, protagonizada por el general Sanjurjo, que no por casualidad replicaría el mismo plan de ocupación en 1932 y en 1936. A sus órdenes, señor ministro. La Guardia Civil y yo personalmente estamos al servicio de la República, con la lealtad que nos caracteriza. Mire, general, el deseo del gobierno es que mañana, día 28 de junio, las elecciones a Cortes Constituyentes se celebren con la máxima normalidad. Y no procede declarar el estado de guerra como usted parece proponer. Pero también es verdad que en Sevilla, según diversas informaciones, se están produciendo actitudes intolerables, especialmente en el acuartelamiento de Tablada. Por eso le he enviado a usted. Ministro, le agradezco muchísimo la confianza que deposita en mí. Y yo, en correspondencia, y ante el temor de una nueva algarada que acabe en disturbios callejeros, incendios o asaltos a iglesias y centros religiosos, ya he desplegado unidades militares por toda Sevilla. Además, se ha sustituido el servicio de vigilancia de la Guardia Civil por el Ejército, que rondará por calles, iglesias y establecimientos militares. Concretamente a la Alameda, Triana, Maestranza y Ayuntamiento se han enviado fuerzas de artillería. Y para su tranquilidad, a partir de este momento voy a iniciar una investigación sobre los gravísimos hechos ocurridos en la base de Tablada. Hombre, general, yo no creo que vaya a ocurrir nada. Pero para evitar desórdenes, el ministro de la Guerra, don Manuel Azaña, habló con usted ayer en Madrid, por lo que tiene usted amplias facultades del gobierno para proceder como aconseje las circunstancias. Eso sí, las medidas serán proporcionales, en todo momento. Ministro, el teniente coronel Camacho y el comandante Romero Basart me dicen que esos rumores no son nada más que bulos. Pero yo no me fío de ellos ni un pelo. Camacho recibió a ese tal Ballina en Tablada. Ministro, un jefe anarquista en el cuartel. Algo se está preparando en Tablada para apoyar desde el aire la marcha de los jornaleros sobre Sevilla. Aunque, afortunadamente, esta mañana, en la propia base de Tablada, en un quirófano, están interviniendo a Ramón Franco, como usted sabe, el cabecilla del complot. ¿Ramón Franco, operado de urgencias? Sí, ministro. Ayer mismo, en un mitin de cierre de campaña en Lora del Río, el escenario se desplomó. Franco resultó con fractura de fémur y Juan Galán, otro militar del complot, también resultó herido. Esto, ministro, más bien parece una obra del Altísimo. General, puede ahorrarse los comentarios. Seguiremos hablando en otro momento. Sanjurjo llega a Sevilla el día 27 de junio, día antes de las elecciones. Ha sido designado no fundamentalmente por el ministro de la Guerra, sino por el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, para venir a Sevilla a cortar de tajo cualquier atisbo de complot que pudiera existir en la base de Tablada. Desde la perspectiva de las autoridades, lo único que faltaba es la llegada de Ramón Franco con esa candidatura y ese discurso revolucionario, que es posiblemente lo que está detrás de la decisión de enviar a Sanjurjo para poner en orden lo que está pasando en la base aérea de Tablada. No podemos entender bien lo que es el complot de Tablada si no sabemos bien quién es Sanjurjo y cuáles son sus intereses. Cuando Sanjurjo viene a Tablada, ¿no?, viene a reponer al comandante Tomás Barrón, que esta es su onda, y viene a quitar al teniente coronel Camacho, que era el que estaba. Y hay que recordarlo porque a veces se olvida que el comandante Barrón, ¿no?, se negó a poner la bandera republicana en la base de Tablada. Sanjurjo asume las competencias que le han atribuido desde Madrid el Ministerio de Gobernación y liquida lo que es ese atisbo de complot que se anunciaba o que venía siendo denunciado por una serie de oficiales en los días anteriores y que han llegado a Madrid contando las circunstancias que se están produciendo en la base desde la llegada de Ramón Franco. Pues es el verdadero elefante entrando en una cacharrería y provocando esas detenciones el que dinamita el conflicto de Tablada. La llegada de Sanjurjo y todo el dispositivo que se estableció con el ejército, para mi criterio, fue desproporcionada. Se podía haber solucionado simplemente con la fuerza y cuerpo de seguridad
existentes en Sevilla. Sí, de esa conjunción o de esa candidatura hubiese algún tipo de actuación ilegal o delictiva en ese momento contra la República, que en realidad no la hubo, porque también se sacó una avioneta, ¿no?, con la bandera de Andalucía, se repartieron papeletas, pero realmente, que yo recuerde, ni hubo pronunciamientos en contra de la República, ni nada. No es el Sanjurjo del 31 el Sanjurjo del 32. El Sanjurjo del 31 viene revestido del escudo de las competencias que le han atribuido Miguel Maura, fundamentalmente, para venir a Sevilla. Y evidentemente asume su política de liquidar el atisbo, vamos a dejarlo en atisbo de complot, de una manera tajante. A todos sus rivales políticos, de izquierda y de derecha, y a la prensa afín, le resultaba muy fácil fantasear con que un ejército de jornaleros caería sobre Sevilla para imponer el comunismo libertario y proclamar el Estado libre de Andalucía. Pero las dos mechas que desencadenaron el incendio para las autoridades militares y civiles fueron la presencia del anarquista Pedro Ballina y de algunos miembros de la candidatura en el aeródromo de Tablada, junto con graves acusaciones de insubordinación e indisciplina a la tropa y a los oficiales que filtraron de forma confidencial a algunos altos mandos. Y así fue, Blas. El mismo día de la proclamación de la República, 50 guardias civiles nos estaban esperando en la carretera de Écija. ¡50! ¿Sabemos quién es usted? Venimos a detenerle, me dice el sargento. Las órdenes habían venido de Sevilla. Oh, claro, sí. Tenían orden de fusilarlo inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué te parece los nuevos individuos que van a defender la República? Y no te quepa duda que os hubieran fusilado. Igual que hicieron los artilleros de la República hace unos días con la Casa Cornelio, en pleno barrio de la Macarena y ante la mirada atónita de la gente. De modo que el pueblo ha habido de libertad, hambriento de pan, y el ejército derribando edificios. Es la alegoría perfecta de lo que es este gobierno provisional de la República, Pedro. Quieren aparentar que han hecho un gran cambio y todo sigue igual. El mismo día de la destrucción de Casa Cornelio comprendí yo por qué la República se había proclamado pacíficamente, sin revolución y sin ruptura. La gente estaba gritando y bailando feliz porque, claro, quería haber entrado en una nueva etapa de justicia. Mientras los reaccionarios sigan conspirando, no pararán hasta que no triunfe el fascismo, Blas. Desde la prensa nos quieren hacer creer que todo el origen del mal es sindical, anarquista o comunista. Ya conocemos los motivos de la destrucción de la Casa de la Macarena. Desde la Inquisición no se decreta un castigo semejante. Fusilando el inmueble han venido a fusilar la libertad de las ideas. Ese es el valor que tiene la libertad para este gobierno de la República. En Sevilla no se da ninguna revolución, ni intento de revolución cuando se produce la República. Se produce una contestación radical, ¿no?, a la represión radical que se ejerce. Lo que se estaba gestando es un elemento más de inquietud en una ciudad donde ya había vivido desde abril del 31 situaciones complejas como fue la propia proclamación de la República, las primeras huelgas y conflictos sociales, la quema de conventos de Mayo, en un espacio de tiempo además extraordinariamente breve. En el corto espacio de tiempo que transcurre desde la proclamación de la República hasta la Semana Sangrienta se suceden en Sevilla 3 estados de guerra. 3, ¿no?, que es una prueba de hasta qué punto hay un intervencionismo del ejército con el beneplácito del gobierno de la República para contestar a los movimientos sociales. En este caso, movimientos de gran envergadura donde participan muchos trabajadores en huelga y que participan muchos trabajadores después de la represión que hacen las fuerzas de seguridad. Como sabe, hace una semana que salió de la prisión de Santa Catalina en Cádiz. Allí vino a visitarme un amigo republicano, Rodrigo Soriano, que por cierto le costó la misma vida llegar hasta mi celda. Me contó lo de los crímenes del Parque María Luisa. Lo sabe, ¿no? 4 obreros asesinados cuando lo llevaban de camino a prisión. Y sabe que todo eso fue premeditado, ¿no, Blas? Porque yo iba a ser uno de los sacrificados. Qué vergüenza, Blas.
Hasta uno de los testigos entregó su espada y pidió su dimisión al cargo. El comandante de la guerra seguí. Él y otros tantos militares demócratas, como Juan Galán. Los que mandan ahora son militares como Sanjurjo, colaborador acérrimo en la instauración de la dictadura y ahora fiel representante de la República. Por ese tipo de cosas, Pedro, fue por la que decidimos situarnos frente al gobierno. No para crear una conspiración insensata y arrastrarlos violentamente del poder, no. A Pedro Ballina, el mismo Pedro Ballina que quieren implicar en Tablada, ¿no?, prepara una serie de camiones llenos de campesinos que van a invadir Sevilla. Y venía con ellos Ballina para invadir Sevilla. Pues no, señor. Ballina estaba durmiendo en su casa. A Ballina fueron, lo detuvieron, se lo llevaron al castillo de Santa Catalina y ahí lo tuvieron unos meses sin interrogarlo siquiera. Entonces, ¿qué pasa con Ballina? No, es todo propaganda, es todo falso, no hubo ningún intento, no hubo ningún camión. Pero da lo mismo, se venden esas noticias como en el otro sitio se vendieron las bombas, ¿no?, o los intentos insurreccionales de Ramón Franco. Una ciudad donde el poder político y el poder sindical está en manos de una fuerza que, sin embargo, no controlan el poder de la información. En ese contexto, que se lanzasen mensajes de que se preparaba una marcha de campesinos sobre Sevilla o que se iba a proclamar la independencia de Andalucía a través de esa candidatura o de algunos de sus miembros, pues era uno más de esos mensajes alarmistas que la prensa de derecha sevillana estaba difundiendo casi desde la proclamación de la República, como diciendo el mundo se vino abajo. Los medios de prensa estaban también repartidos por ideologías y evidentemente hubo bulos por parte de los medios más tradicionales de que se estaba generando un proceso revolucionario desde Sevilla que cabezaba Ramón Franco. No podemos olvidar que estamos rodeados de una prensa, ¿no?, que vive, se retroalimenta de esa revolución, ¿no?, que aparece por todas partes, por todo aquello que no es la salvaguarda del orden, aunque sea el orden nuevo republicano. Era de parvulario hilvanar ambos hechos para desatar el pánico sobre un levantamiento militar parecido al de Cuatro Vientos, con el agravante de venir acompañado de una insurrección popular que proclamaría la República Andaluza y el comunismo libertario. Al final la conspiración se ha hecho, pero en contra nuestra. Se ha creado el bulo del complot de Tablada para quitarnos el apoyo que presumían que íbamos a tener para poder perseguirnos. Conspiración y persecución, Blas. En la última huelga general se me acusó de ser el instigador de la revolución y de ir al frente de una columna de campesinos para tomar Sevilla. ¿Qué te parece? ¿Pues todo esto serio en la prensa? ¿O con qué intención? Pues de anularme por completo, Blas. ¿De qué va a ser? Ya lo venimos observando, Pedro. Si cuando las demandas las realiza la CNT, el gobierno y la prensa las consideran un problema de orden público y las llaman revolucionarias. Bueno, el calificativo de revolucionario se utiliza mucho, pero se utiliza sobre todo por el poder. El poder tiene interés en que toda protesta se califique cuanto antes de revolucionaria como una forma de invalidarla. La cuestión era de que había que hacer algo para que los resultados del día de las elecciones, aquella candidatura tuviera mucho menos éxito del que pudiera. Y entonces quienes tienen miedo, meten miedo a su vez a los electores. Ese intervencionismo, la República está en una gran contradicción que no puede solucionar porque está dirigiendo el aparato de un Estado donde la judicatura, el ejército, la Guardia Civil, la policía, son los mismos que han servido a una dictadura y a una monarquía durante años. Y no cambian, y no cambian. Y realmente lo que se demuestra es que había un interés simplemente de perseguir la afiliación política dentro del propio ejército, fuera del color que fuera, ¿no? Curiosamente, la República le dio más importancia a los elementos izquierdistas dentro del ejército que a los elementos conspiradores que acabarán triunfando el 18 de julio. La justicia militar en ningún momento entabló la idea de una rebelión. Lo único que hizo fue una investigación a fondo, muy larga, porque hay que decir que el procedimiento acaba en 1933, es decir, 2 años, donde se investiga
qué es lo que ha sucedido en Tablada, que son los años, hay que tener claro, que en los que el gobierno es de izquierdas, el gobierno de Madrid. Es decir, es el propio gobierno, digamos, moderado de izquierda, el que promueve y que facilita este tipo de investigación. La sentencia del Consejo de Guerra realmente lo que demuestra es que son 20 personas las que son acusadas, siempre elementos militares, nunca elementos civiles. De hecho, Blas Infante, el Ballina y algún otro se presentan en el gobierno civil diciendo, oye, deténganos, que nosotros también somos parte de esa candidatura y somos parte de esa supuesta conspiración, y realmente no hay ningún interés en abordar la disciplina con respecto a lo que significa la parte civil de la candidatura. Yo no creo que allí hubiese predisposición del ejército, de qué ejército del aire, con unas unidades, o sea, recursos humanos muy limitados. Para mí, por lo que conozco, fue esa actuación desproporcionada. El por qué se hizo así, quizá, no sé, habría que preguntar o buscar otras hipótesis, tales como quitar de en medio, no sé, como se ha dicho a Ramón Franco. La sentencia se desinfla por la vía de los hechos, porque demuestra que, bien, hay algunos hechos que son indisciplina militar, pero en ningún caso puede ser tildado de revolucionario, ni se emplean las armas, ni se emplean la violencia, ni se emplean la coacción, en ningún caso. El complot de Tablada no es un complot. O sea, realmente, desde mi punto de vista, no hay una idea preconcebida y preparada de una actuación por parte de militares para dirigir la República hacia la extrema izquierda o hacia planteamientos revolucionarios o, si se quiere, anarquistas. Hoy día está muy claro que el llamado complot de Tablada no fue sino un montaje más con el fin de eliminar a enemigos molestos, enemigos políticos me refiero, ¿no? El llamado complot de Tablada es la historia del complot que nunca existió. Lo que ocurrió allí fue una serie de sucesos que escapaban de lo que es la disciplina y el normal funcionamiento de una institución o de una base militar, que dio lugar a una serie de desórdenes o de situaciones extrañas. Al gobierno de Madrid le pudo generar una sensación de lo que realmente no fue. Lo que hay es una serie de casualidades, de hechos que siendo independientes los unos de los otros, el accidente de Ramón Franco, la llegada de las bombas, las protestas de los cabos y de la tropa, la llegada de los aviadores amigos de Ramón Franco. El montaje del complot sí tuvo éxito, porque aunque la candidatura fue la segunda por votos, la diferencia con la candidatura, digamos, oficialista, pues fue muy grande, y realmente pues se frustró las posibilidades de un peso importante de aquellos contenidos para las Cortes Constituyentes de la República. Ramón Franco da la espalda a la República y apoya a los golpistas, encabezado por la figura de su propio hermano, ¿no? Es el único diputado de la Segunda República que acabó bombardeando a sus propios electores, refiriéndose a los bombardeos que desde las Baleares se realizaron sobre la capital de Cataluña. Esto da muestra un poco de la falta de solidez ideológica, en este caso de Ramón Franco, y de la falta de convicciones que tiene. Mientras que Blas Infante paga con su vida ese atrevimiento, precisamente su sentencia de muerte alude al que se presentó en una candidatura revolucionaria andaluza. No es casual que en la sentencia que se firma en 1940 para legalizar el asesinato de Blas Infante el 11 de agosto del 36, esa sentencia se basa en considerando dos acusaciones fundamentales. La primera, que había sido miembro de una candidatura revolucionaria, radical, andalucista, tal, cosa que era cierta. Dos,
que había tratado de organizar el andalucismo. Digamos, tenía una carga muy importante de no solo de regeneración, sino de revolución social, porque Blas Infante era un revolucionario. Me cae en suerte ser una pequeña parte de la memoria de un país que no acepta su propia historia y que además entiende que la mujer debe permanecer a la sombra del varón. A mí, Angustias García Paria, la historia me ha reservado el trágico papel de la desposeída que continuó viviendo en el infortunio para mejor desvivir. Pero la vida no solo se compone de infortunio. De nosotras las desposeídas siempre queda algo positivo: la resistencia a la adversidad. La resistencia es la energía que hace transformar la desdicha en renacimiento, no como periodo histórico, sino como posibilidad de crecimiento de la cultura y la identidad de un pueblo. Andalucía es un buen ejemplo de ello, pues de la agonía de un pueblo enterrado ya varias veces, siempre surge, como hubiera dicho Blas, una razón vital como misterio último del ser andaluz, de una Andalucía libre. Thank you.